Una vez el Dios de los cielos estaba observando que su pueblo, noten, el propósito de Dios cuando sacó a su pueblo de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, y la Biblia dice que en ese lugar fluía leche y miel. Porque Dios nunca, oiga bien, Dios nunca quiere que su pueblo esté mal. Pueden decir esto, amén. Dios quiere que su iglesia, que su pueblo, que sus hijos, que sus hijas estén siempre bien, que no les vaya mal. Pero fíjense, a veces el pueblo del Señor, por no hacerle caso a Dios, por no tomar en cuenta sus instrucciones, sus mandamientos, cayó en una situación terrible, pero terrible. Y bueno, el Dios lindo, maravilloso, va a escoger a un joven para una misión. Ese joven ni siquiera está pensando en esa misión, porque así es Dios. Dios al que quiere escoge y llama para que cumpla su misión. Y a veces no necesariamente es la persona más capaz, la más instruida, la que sabe más. No, si a veces Dios escoge por pura misericordia, de acuerdo a su voluntad, aquella persona que Él sabe que es una persona humilde y sobre todo dispuesta a cumplir su plan. Triste decirlo, pero en el libro de Jueces, póngale atención al mensaje de esta noche. En el libro de Jueces, la palabra de Dios dice el capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Era un periodo en el cual el pueblo de Dios estaba viviendo una vida en que a veces estaban arriba, a veces estaban abajo, a veces muy cerca de Dios y a veces allá en el piso, arrastrados en el mal, en el pecado, en la idolatría. Y qué triste, dice el versículo 2, una parte del versículo 2 dice que la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, noten, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, por causa de los madianitas, noten dónde les tocaba vivir. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Viviendo en cuevas, viviendo en cavernas, viviendo en lugares que no era el plan de Dios. Dios quería que su pueblo habitara tranquilo, seguro en sus tiendas, que viviera bien. Pero qué triste es decir y leer aquí en la Biblia que lamentablemente tuvieron que esconderse. Porque saben una cosa, cuando el pueblo de Dios hace lo malo, se separa de Dios, cuando el pueblo del Señor no obedece la palabra del Señor, lamentablemente su condición es deplorable. Y dice la Biblia en el versículo 6 de Jueces 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera. No te empobrecía, cada vez era peor por causa de Madián. Y entonces, bendito sea Dios, cuando uno está en angustia, en agonía, a veces es la oportunidad de Dios para intervenir. Como dice Oseas 5:15, en su angustia me buscarán. Y el pueblo de Israel, estando en esa condición, dice la palabra del Señor, dice la Biblia que los hijos de Israel clamaron a Jehová. Le pidieron a Dios, rogaron a Dios, Señor, ayúdanos. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, noten, Dios les va a responder, porque Dios, pese a su desobediencia, a su maldad, a su condición, el Dios de los cielos va a responder la oración, porque Dios ama a su pueblo. Entonces dice la Biblia en el versículo 8, Jueces 6, Jehová envió a los hijos de Israel
un varón profeta. Y claro, el varón profeta, que a veces los profetas nunca, casi nunca fueron bienvenidos, porque el profeta tiene la misión y la tarea a veces de amonestar, reprender. No es ese tipo de persona a veces que le viene a susurrar a la gente, a sobar la espalda para engañarla, no, sino que tiene que decirle la verdad. Y aquí el profeta que Dios levanta en respuesta a la oración les va a decir que lamentablemente no habéis obedecido a mi voz. Y por esa razón ustedes están como están. Ahora, pero Dios no solamente va a mandar un profeta, sino que va a escoger y se ha fijado, ha puesto su mirada en alguien. Pero no alguien cualquiera, es una persona sumamente ocupada, que incluso está trabajando en la agricultura, escondido, protegiendo la cosecha para que los madianitas no se la roben. ¿Cómo se llama ese individuo? Correcto, Gedeón. Gedeón. Y la Biblia dice que, noten, el ángel de Jehová, qué privilegio, el ángel de Jehová se le aparece y le dice, y oiga cómo le dice, escuchen cómo le dice, esta se la van a aprender. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué fue lo que le dijo? Qué honor, qué privilegio que el cielo está viendo a alguien en medio de la situación tan triste, tan lamentable que está experimentando el pueblo de Dios. Qué Dios más lindo, que Él está dispuesto a ayudar a su pueblo, a salvar a su pueblo, a rescatar a su pueblo para tenerlo en una condición diferente. Y noten, Gedeón no está pensando en esa misión, pero Dios sí está pensando en él para que cumpla esa misión. Así es Dios. Dios escoge al que él quiere para que cumpla sus propósitos y su voluntad. Versículo 14. Después de decir que Gedeón, mire, ¿cómo es posible en la condición que estamos? En esta situación que nos encontramos, ¿por qué nos ha sobrevenido todo? ¿Por qué nos ha pasado todo esto? ¿Por qué? Y el Dios de los cielos, versículo 14, note, el ángel de Jehová, ¿quién es? Y mirándole Jehová, es Cristo, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? No te estoy enviando yo, no te estoy comisionando yo, no te estoy escogiendo yo. Yo soy el Dios de los cielos que te está escogiendo para que cumplas una misión. Versículo 16. Jehová le dijo, noten, Jehová le dice otra vez, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar, Gedeón. Cuando Dios llama a alguien, también le da el poder y la capacidad para que cumpla su obra. Jóvenes, cuando Dios te manda una misión, no vas solo. Cuando Dios te manda a hacer un trabajo para Él, el poder de Dios te acompañará. Y en el caso de Gedeón, dice que él inmediatamente, cuando se da cuenta quién es el que está ahí, cuando se da cuenta ante la presencia de quien está hablando, inmediatamente dice que él va a preparar una ofrenda y hace la ofrenda y hace ese culto de adoración. Dice la Biblia también en el versículo 21, la última parte, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti,
paz a ti, no tengas temor, no morirás. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Qué privilegio, jóvenes, qué privilegio, hermanos, que cuando Dios escoge a alguien para cumplir una misión, el Dios de los cielos se le manifiesta. Qué privilegio, el Dios de los cielos mismo, Cristo mismo, está con él para asegurarle el éxito de la tarea y de la misión. Ahora me llama poderosamente la atención y mañana continuaremos con la edificación de lo que menciona el versículo 24. Jueces 6:24. Y edificó, ¿qué dice la Biblia? Allí Gedeón, ¿qué cosa? Un altar a Jehová. ¿Y cómo lo llamó? Yahvé Shalom. Yahvé Shalom. Dios es paz. En medio del problema, en medio de la angustia, en medio del sufrimiento, Dios es paz. Está levantando un altar. Está levantando Gedeón un altar al Dios que le iba a dar la victoria, al Dios que iba a traer paz, al Dios que le iba a ayudar a su pueblo a salir de esa situación. Porque Gedeón aceptó por fe anticipadamente el éxito de la misión. Bendito sea el nombre de Dios. Gedeón levantó un altar. Pero miren, wow, lo que va a pasar ahorita es increíble. Lo que Dios le dice a Gedeón que tiene que hacer. Y esto que tiene que hacer es antes de la victoria. Escuchen, antes de la victoria, antes del éxito, Dios le va a decir que tiene que hacer algo. Ustedes conocen bien cómo termina la historia de Gedeón. ¿Con cuántos comenzó Gedeón cuando hizo el primer llamado para ir a la pelea y a la batalla contra los madianitas? ¿Con cuántos comenzó? 32,000. Muy bien. Pero después que se mueve el asunto y hay un zarandeo, ¿cuántos quedan después de esos 32,000? Solamente 10,000. Ese es el orden. Primero 32, luego 10,000. Y entonces la Biblia dice que no, son demasiados, son muchos, es demasiada gente. Yo te los voy a probar, y escuche cómo lo dice, yo te los voy a probar en las aguas. Y son probados en las aguas. Y después de esa prueba, ¿cuántos quedan? Solamente 300. Cualquiera diría, ¿cómo vamos a ir a pelear contra un ejército tan inmenso? Con 300. Pero así es Dios. Dios puede con lo más sencillo, con lo menos, darle victorias a su pueblo. Para que nadie se gloríe, para que nadie se exalte, para que nadie diga, mire qué montón, mire la fuerza que tenemos, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Jehová que se obtienen las victorias. Pero miren, antes de esa victoria que ustedes saben que pasó, 300, un número ridículo. Es más, ni siquiera ninguno de ellos, de esos 300, tuvo que inmediatamente sacar espadas. Antes de esa victoria hay algo que tuvo que hacer, que Dios le pidió a Gedeón. Versículo 25, vayan conmigo. Y este es el punto. Aconteció que la misma noche le dice Jehová a este joven que está escogiendo para una misión: toma un toro del hato de tu papá, del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. Y oiga lo que le dice: derriba el altar de Baal que tu padre tiene. ¡Wow! Dios le está pidiendo a Gedeón, antes que venga esa gran victoria, antes de que venga la batalla, Dios le está pidiendo: en la casa misma tu papá tiene un ídolo que se llama Baal. Corta también la imagen de acera que está junto a él.
dos imágenes terribles, dos imágenes que estaban provocando la idolatría que estaba extraviando al pueblo de Dios. Por eso con la idolatría no se juega, con el ídolo nunca se debe de consentir. Con la idolatría en cualquier forma usted no debe de tener nada. Y aquí le está diciendo: en la casa de tu papá hay dos ídolos, Baal y Acera. Tienes que cortarlos, tienes que destruirlos, tienes que sacarlos de ahí. Óigame, yo no sé, wow, que el hijo tenía que ir a la casa de su papá y hacerle pedacitos los ídolos en los cuales su familia confiaba. Esto no es fácil, no es sencillo. Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice aquí que, versículo 26, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Dios le estaba pidiendo que fuera irrespetuoso con los ídolos de su papá. ¿Cómo es esto? Porque hay cosas que definitivamente no se deben de tolerar. La Biblia dice que Gedeón, verso 27, tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Pero escuchen esto: mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo ¿qué? De noche. Gedeón obedeció. Gedeón hizo lo que Dios le pidió. Lo hizo con sabiduría, lo hizo con prudencia, pero lo hizo. Cuando la idolatría está metida dentro de la familia, dentro del pueblo de Dios, hay que cortarla a pedazos. Solo escuché un amén. Noten, la razón número uno por la cual el pueblo de Dios a través de los años, incluso la razón número uno por la cual fue descartado del privilegio de ser la nación favorecida del Señor, fue la idolatría. Vez tras vez, Dios los amonestaba, les mandaba profetas, les decía, y ellos está bien, se arrepentían. Y en el libro de Jueces pasa mucho eso. Y otra vez volvían y otra vez se metían en problemas. Así que lo que le está pidiendo a este joven, a este joven en misión le dice: necesito, Gedeón, que hagas pedazos y derribes los altares que están en tu casa. Yo no sé si Gedeón le dijo a Dios: pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Y qué va a pensar mi papá? Mis queridos jóvenes, en el nombre de Jesús, en esta noche el tema es: hay que derribar los altares falsos que hay en la casa para darle lugar al altar de Jehová. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer eso? ¿Dónde comienza el verdadero cristianismo? Algunos piensan que el cristianismo verdadero está en la iglesia, en el templo. No. El cristianismo verdadero tiene que comenzar en el hogar, en la casa, en primer lugar. Y usted que está aquí, usted que me está escuchando, es el joven, la señorita, el hermano, la hermana que está siendo llamado y llamada por Dios para levantar esos altares. ¿Dónde? ¿Dónde? Pero ¿qué va a pasar si el joven que cree que viene a la iglesia, que está en la iglesia, el hermano que va
a la iglesia, lamentablemente cuando llega a la casa, él también está encendiendo la misma música que el papá creyente o la mamá no, el papá no creyente, la mamá no creyente escucha del mundo, que está viendo los mismos programas que ven ellos, las películas de terror, las películas indebidas, incorrectas, las no verlas también, y ahí están metidos, sentadas frente a ese aparato, que quizás están también con los programas de internet. Lo mismo está pasando, pero en el nombre de Jesús, joven, Dios te está llamando a derribar esos altares. Y no te estoy diciendo que vayas y quiebres el televisor de tu papá, que hagas pedazo la computadora de tu casa. Lo que te estoy diciendo es que eres el joven y la señorita llamada por Dios para levantar el altar de Jehová con mucha oración, estudio de la palabra y un testimonio fiel al mensaje de Dios. Se necesitan jóvenes y señoritas que derriben los altares falsos. Se necesitan jóvenes y señoritas, porque yo los he visto, algunos sufren en la casa. Yo me acuerdo, a mí me tocó el único adventista en la casa. Cuando mis hermanos, mis hermanas ponían sus músicas, sus programas. Recuerdo que comenzando en la iglesia, yo cogía mi himnario el sábado de la mañana, el viernes de tarde, abría la ventana de mi cuarto y comenzaba a cantar himnos solito. Y así toca a veces, y a veces con las burlas de la misma familia, las burlas de la misma casa. Pero en el nombre de Jesús, tú eres un joven llamado para cumplir una. Y esa misión comienza ¿dónde? En primer lugar, en el hogar. Y cuando en ese hogar, lamentablemente hay padres a veces que están tomando, padres que no les importa la fe, hasta se burlan de usted y le dicen, ¿para qué vas a eso? ¿Para qué vas a la iglesia? Eso es pérdida de tiempo. Los pastores te tienen engañados. Esas frases usan, pero en el nombre de Jesús, joven, señorita, tú has sido llamado y llamada para cumplir una misión en primer lugar en el hogar. Y derriba los altares falsos. Derríbalos, pero no en el nombre de Jesús con violencia. Derríbalos con tu testimonio. Con tus testimonios. Porque el poder del testimonio auténtico de un joven, de una señorita, de un hermano o una hermana en la casa donde no se teme ni se respeta a Dios, es el argumento más poderoso en favor del evangelio. Con el paso de los años, yo veía a mi mamita que ella tenía sus imágenes. Ella vestida de lo que se llama el hábito de la Virgen del Carmen, vestida siempre totalmente de café. Y ahí estaba mi mamita, año tras año, orando por mi madre. Nos enviaron como misioneros a El Salvador primero. Nos regresaron a Costa Rica, después nos tocó Guatemala, después Honduras, después Estados Unidos, después regresamos a Costa Rica, anduvimos por Panamá, anduvimos por Nicaragua, dando vueltas por causa del evangelio. Y una vez, ahí está mi esposita, que veníamos, una vez que veníamos de vacaciones de El Salvador, venía mi mamita linda, preciosa, una mujer chiquitita, así regordita, muy linda, pero brava mi mamá muy brava. Ya descansó. Y ella venía así con su vestidito café, venía caminando con la cabeza inclinada. Yo iba en el carro, era un sábado de mañana, y yo la veo a lo lejos cuando venía con Olguita montado en el carro. Yo la veo a lo lejos, la reconocí, por supuesto, a la mamá, un hijo la reconoce. Y paro yo el carro, era un sábado de mañana, les dije, mamita, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Es que vengo muy triste. ¿Y por qué viene triste, mamita?
Es que fíjese que hoy fui a mi iglesia y estaba cerrada. Ni un problema, mami. Váyase conmigo. Era sábado. Hábito de la Virgen del Carmen. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Se montó en el carro y se fue ese sábado conmigo. Claro, cuando los hermanos la vieron entrar, algunos, que a veces hay de todo en la viña del Señor, la vieron así como con indiferencia por venir vestida con el hábito de la Virgen del Carmen. Pero desde ese sábado mi mamá no dejó de asistir a la iglesia adventista. 18 años oré por mi mamá. Oramos, porque Olguita también oraba. 18 años. Y 18 años de pedirle a Dios, de suplicarle a Dios. Y aquí está mi esposa de testiga. Esa mujer después botó sus ídolos. Dejó las lecturas de esas oraciones que repiten y repiten y repiten. Y cambió ese libro, esos libros los cambió por la palabra de Dios. 3 Biblias se gastó, 3 Biblias se gastó, se las gastó. Porque ella tenía sus rosarios a las 6, a las 9, a las 12, a las 3 y a las 6 de la tarde. Pero esos horarios, cuando uno llegaba a la casa y ella decía, un momento, es mi momento de orar y de leer la Biblia. Cambió todo eso, mis queridos jóvenes y señoritas. Cambió todo eso y bendito sea el nombre de Dios. Porque tuve el privilegio cuando ella descansó en la iglesia adventista de oficiar ese funeral. Murió con la esperanza bendita en Cristo Jesús. Por eso yo le digo, yo no le decía a mi mamá, te voy a quebrar esas imágenes. Yo no le decía eso, porque tenía un montón y de toda clase. Ella, por el ejemplo, dejó de tomar café. Digan amén. Abandonó esa droga terrible que destruye los huesos y el estómago. Dejó de comer carne. Porque yo aprendí, yo no sé cuántos de ustedes conocen la iglesia adventista del séptimo día. ¿La conocen? Hay un librito de una señora que se llama Elena G. de White que dice que ni un gramo de carne debe entrar en nuestro organismo. Y ella aprendió. Ella aprendió. Pero lo que más aprendió fue la Biblia. ¿Cómo leía la Biblia? Y cuando yo le digo que se gastó 3 Biblias, fue que se gastó 3 Biblias. Se las gastó. Ricardito, porque a la mamá, aunque uno sea feíto, le dicen bonito. Ricardito, consígame otra Biblia. Alabado sea el nombre de Dios. El único que se merece honra y gloria es Él. El Señor Dios levantó a Gedeón para llevar una gran victoria a su pueblo. Jóvenes, ustedes no existen solamente jamás para vivir y pasar en este mundo. Ustedes existen para cumplir una misión para Cristo en esta tierra. Y el propósito de la existencia de los clubes es la única razón, es ser misioneros como Lutero Warren o el pastor Kern, porque esto comenzó así. Jóvenes, y si no eres misionero, te mueres. Jóvenes, y el primer lugar donde tú tienes que ser un misionero, ¿dónde es? Y da el ejemplo, da testimonio en el hogar. Y si hay ídolos que quebrar, quiébralos. Pero yo ni siquiera
deseo pensar que es el joven y la señorita que dice que va a la iglesia, que asiste a los cultos. Él es el que pone la música que no debe poner. Él es el que enciende la televisora en los programas donde no tiene que verlos. Él es el que está conectado en YouTube, en internet, con cosas que no deben ser. En el nombre de Jesús, si tienes que quebrar esos ídolos, quiébralos, derríbalos y levanta el altar a Jehová. Hay alguien aquí en esta noche que le quiere decir: Señor, yo quiero ser misionero, primero en mi casa. Porque a veces nos mandan a repartir libros allá afuera. Y vamos y repartimos libros. Hay que repartir revistas, hay que hacer impacto en la comunidad. Pero la casa, mi hogar, no tiene testimonio de mi parte. El enemigo se esfuerza por distraer las mentes de cualquier forma. Yo sé lo que está pasando aquí enfrente. Hay alguien aquí que quiere decirle: Señor, quiero ser un misionero en mi casa primero. Que poniéndose de pie le dice: Señor, yo quiero dar testimonio en mi hogar, en mi casa. Señor, yo quiero pedirle perdón, Padre, porque yo más bien, en lugar de estarle dando un buen testimonio a mi papá o a mi mamá que no son creyentes, soy un contencioso. Les grito, no coopero, no ayudo. Soy una persona más bien que estoy dando una falsa impresión de Cristo y el Evangelio. Quiero pedirte perdón, Señor, porque lamentablemente en mi propia casa yo he estado sintonizando música, viendo programas y cosas que son del mundo. Pero yo quiero ser un misionero primero en mi hogar, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Hay alguien aquí que quiere pedirle a Dios ayuda para consagrarse a Él en esta noche y seguir derribando esos altares falsos de Baal, de Acera, y construir el altar verdadero a Jehová, el Dios de Israel? Quiero invitarte a orar conmigo. Mañana hay que edificar el altar. Mañana se va a poner otra etapa más al altar que se está construyendo. Vamos a cantar ese canto lindo que tiene que ver con la oración. Hablar con Dios. Hablar con Dios. Jóvenes, en el nombre de Jesús, jóvenes, ¿quieres venir y pedirle ayuda y decirle: yo y mi casa te serviremos, oh Jehová? ¿Quieren venir a orar conmigo aquí más cerca? Quiero tenerlos más cerca. Vengan en el nombre de Jesús. Vengan. En la oración encuentro calma. En la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma. Así es, así es. Hablar con Dios me da solar. Decide romper con los Baales en tu propia vida. Hablar con Dios, qué privilegio. Abrir mi alma al Creador. Sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. ¿Cómo es nuestro Dios, hermanos? Es nuestro Dios y la obra de su amor y su poder. ¿Cómo es ese poder? Es infinito. ¿Qué puede hacer el Señor por ti? Él te puede perdonar.
mi Salvador. Hablar con Dios lo necesito, me da las ganas de vivir. La vida en Él tiene sentido, pues sé que me puede oír. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Dios quiere hacer una obra linda y poderosa en tu vida. ¿Saben, jóvenes, señoritas? A Israel le fue mal, al pueblo de Dios le fue mal por permitir la idolatría. Dos ídolos especialmente, Baal y Acera. Uno tenía que ver con asuntos sexuales. Permitían muchas cosas, inmoralidades sexuales. Y el otro tenía que ver con la prosperidad, porque ellos creían que estos dos ídolos eran capaces de proveerle lo que ellos necesitaban. Y es un problema a través de todos los tiempos. Y Israel, dice la Biblia, que empobrecía. ¿Por qué empobrecía? Porque cuando usted se aparta de Dios, cuando usted se aleja de Dios, su situación no va a estar bien. Y a veces hay jóvenes que, pastor, ¿por qué será que a mí me está yendo tan mal? ¿Por qué será? ¿Por qué será que yo no prospero, no avanzo, no crezco? Miren, jóvenes, en el nombre de Jesús, si ustedes quieren que les vaya bien, sean fieles a Dios. Pero en primer lugar en su casa, en su hogar, en su familia, donde están. Porque no hay testimonio más poderoso. Qué tristeza me da a mí escuchar a veces a un papá, una mamá no creyente que me dice: mira, tu hijo, mi hijo va a la iglesia y todo, pero es una persona peleona, contenciosa, no hace caso, no ora, no estudia la Biblia. Qué triste escuchar eso de un papá. Los altares falsos se derriban cuando hay verdaderos adoradores en el hogar. Jóvenes, antes de ver una victoria como la vio Gedeón, antes de ver esa victoria, necesitamos derribar los altares falsos. Y necesitamos tomar de nuestra parte para edificar ese altar personal. ¿En qué consiste ese altar personal? Toma tiempo cada día, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo, a solas con Dios. Dios no te pide horas y horas, Dios te pide que le des el primer lugar, porque cuando ponemos a Dios, su reino en primer lugar, su justicia, lo demás va a venir por añadidura. Hay alguien aquí que tiene que decirle: Señor, perdóname, porque no he sido el joven, la señorita, el hermano, la hermana fiel en mi propia casa. Más bien he dado mal testimonio a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, mis hermanas. Pero tome la decisión, como dijo Josué: yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa levantaremos un altar al Dios verdadero. Vamos a orar. Yo aquí adelante me voy a arrodillar con esta pequeña. ¿Está bien? Vamos a arrodillarnos, vamos a orar. Repitamos juntos esta oración. Que se oiga en el cielo lo que vamos a decir. Padre, en esta noche quiero pedirle perdón. Ayúdame, Señor, para que en mi casa solo usted, nada más que usted, el Dios verdadero, sea el único en mi corazón. Que mi testimonio sea para honrarte y glorificarte. Guárdame del mal. Y si hay algún altar falso,
Ayúdame a cortarlo, a derribarlo, a partirlo en pedazos, a cortar con todo aquello que me separa de ti. No permita, Señor, que el enemigo me tenga arruinado, sino más bien confiando en tu poder, en tu gracia, obedeciéndote, vea la bendición tuya y los demás se den cuenta que tú eres mi Dios. Gloria a tu nombre. Gracias por escucharnos. Gloria, alabanza, reconocimiento a usted, que es el Dios verdadero. En Cristo Jesús. Amén. Jóvenes, a levantar altares y a derribar los falsos. No importa si es en tu propia casa. Buenas noches.